¿Te ha pasado que cuanto más insistes, más se aleja? Que por más amor que entregues, él no parece valorarte. Pero justo cuando decides soltarlo, cuando lo dejas ir sin dramatismos ni reclamos, algo cambia. De repente, empieza a buscarte, a recordarte, a sentir tu ausencia con una intensidad que antes no mostraba. Y no se trata de juegos ni de manipulación, es algo mucho más profundo. Una reacción inconsciente, pero poderosa, que ocurre en la mente de un hombre cuando percibe que ya no necesitas retenerlo para sentirte valiosa. Louise Hay decía que cuando confías en ti, tu energía cambia. Y lo que proyectas también. Por eso, cuando dejas ir desde la paz, desde la certeza de que mereces algo auténtico, sin esfuerzo ni persecución, despiertas una fuerza magnética que muchos no saben explicar, pero que todos sienten. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar de esa paradoja que transforma relaciones, porque soltar, lejos de alejar, a veces hace que él quiera quedarse. Hay algo que muy pocas mujeres comprenden a tiempo. No es tu entrega la que lo hace quedarse, es tu capacidad de soltar. Puedes darlo todo, estar presente, ser dulce, incondicional, disponible. Y aún así, él puede alejarse como si nada hubiera pasado. Y eso duele, no solo por lo que sientes por él, sino por la confusión interna que deja. ¿Por qué no fue suficiente? Pero lo que muchas no ven es que ese soltar que tanto tememos puede ser justamente lo que despierta algo en él. Porque cuando un hombre siente que ya no tienes la necesidad de retenerlo, cuando percibe que puedes seguir con tu vida sin hacer escándalo, sin suplicar amor, sin romperte por dentro, algo en su mente comienza a girar. Un deseo sutil pero intenso empieza a crecer, no porque lo buscaste, sino porque le diste espacio para que él lo sienta. Louise Hay hablaba de la transformación que ocurre cuando dejas de esperar algo de los demás y comienzas a tratarte como tu mejor prioridad. Y cuando eso ocurre, tu energía cambia. Tu mirada ya no suplica, tu voz ya no tiembla, tu presencia ya no depende de que alguien más se quede. Y eso, querida, no lo ven venir, porque están acostumbrados a mujeres que dan más, que insisten, que se doblan por amor. Pero tú, cuando decides soltar desde el amor propio, no te vas para castigar, te vas porque entendiste que no necesitas convencer a nadie de quedarse. Y ahí empieza lo inesperado. Él comienza a extrañar lo que antes daba por sentado. Tu risa, tu calma, tu forma de estar sin presionar. Y aunque no lo diga, aunque lo oculte tras su orgullo, su mente ya está buscándote. No se trata de fingir frialdad, se trata de vivir desde tu verdad. Y si tu verdad hoy te dice que ya no quieres perseguir a quien no sabe quedarse, entonces escucha esa voz. Porque es ahí donde comienza tu verdadera transformación y es también donde, curiosamente, él empieza a verte con nuevos ojos. Hay una reacción que ocurre en el corazón masculino cuando una mujer ya no lucha por quedarse en la historia de alguien. No es castigo, no es indiferencia, es una presencia que se retira con tanta serenidad que deja un eco imposible de ignorar. Porque cuando él siente que no hay drama, ni reclamo, ni súplica, lo que queda es el vacío. Y en ese vacío empieza a verte. Una mujer que sabe soltar sin rencor, que no se desmorona por una ausencia, que no cambia su esencia para agradar, provoca algo que va mucho más allá de la atracción física. Provoca respeto, admira su fuerza, siente su ausencia como una llamada interna que no logra explicar, pero tampoco puede apagar. Louise Hay decía que no estás aquí para mendigar amor, sino para recordarte tu valor cada vez que el mundo intente hacértelo olvidar. Y es en ese acto silencioso, cuando tú eliges alejarte sin ruido, cuando no pides explicaciones y simplemente te priorizas,
donde tu energía se convierte en un espejo, un reflejo que le muestra todo lo que no supo cuidar. El problema es que muchas mujeres, por miedo a perder, terminan perdiéndose a sí mismas. Se quedan cuando ya no hay conexión, insisten donde ya no hay reciprocidad, se esfuerzan tanto por ser vistas que olvidan verse. Pero tú no. Tú has decidido salir del juego, dejar de invertir tu amor en alguien que no sabe qué hacer con él. Y lo más curioso es que cuando haces eso, él comienza a notarlo todo. Los detalles que ignoró, tus gestos sutiles, tu voz cuando hablabas bajito. De pronto, ya no eres una más. Te conviertes en esa mujer que tuvo el valor de elegir su paz por encima de una compañía que no llenaba. No lo hiciste para manipular. Lo hiciste porque entendiste que tu bienestar no es negociable, que quien te quiere lo demuestra, y quien duda se pierde la oportunidad de descubrir todo lo que eres. Por eso, cuando te vas desde la claridad y no desde el capricho, algo en él empieza a cambiar. Ya no te ve como una opción segura, te empieza a recordar como esa mujer que lo dejó ir, pero que se quedó para siempre en su memoria. Hay una diferencia inmensa entre quien se va por orgullo y quien se va por amor propio. Y cuando una mujer toma esa decisión desde la calma, sin necesidad de explicarse, sin necesidad de cerrar ciclos que el otro ni siquiera abrió, algo en su presencia se vuelve inolvidable, porque no hay nada más poderoso que la energía de alguien que ha decidido volver a sí misma. Él puede pensar que tiene el control, puede suponer que volverás, que solo necesitas un poco de distancia para regresar con más fuerza, pero cuando tu ausencia es real, no por castigo, sino por sanidad, entonces su mente empieza a trabajar de otra forma. No te ve como una mujer que se rinde, te ve como una mujer que no va a esperar eternamente a alguien que no se elige. Louise Hay nos enseñó que la forma en que nos tratamos se convierte en el modelo que los demás usan para tratarnos también. Y cuando tú decides no quedarte donde no hay reciprocidad, estás enseñando con tu ejemplo. Estás diciendo sin decir, yo me respeto aunque tú no lo hagas. Y esa lección, aunque no lo diga en voz alta, él la entiende. Muchas veces el apego nos hace creer que si dejamos ir, perdemos. Pero es al contrario. Cuando sueltas, ganas claridad, recuperas tu centro. Y eso es exactamente lo que una mujer necesita para volver a conectar con su poder, ya no desde el vacío, sino desde la conciencia de todo lo que tiene para dar. A quien sepa recibirlo, y ahí está el giro, porque él esperaba una reacción, una discusión, una súplica, pero tú no diste nada de eso, solo silencio, solo distancia, solo una paz firme que no se negocia, y eso, lejos de alejarlo del todo, lo obliga a enfrentarse con la realidad. Tú ya no estás disponible emocionalmente, y eso te hace más presente que nunca en su mente. El deseo verdadero no nace de la costumbre ni del acceso constante. Nace del misterio, del respeto, del recuerdo que no se apaga. Y ese recuerdo, querida, es mucho más fuerte cuando tu última palabra no fue un grito, sino una decisión. Una que dijiste solo para ti, pero que él ahora escucha todos los días. Hay algo profundamente magnético en una mujer que sabe habitar su vida sin necesidad de ser vista todo el tiempo. Una mujer que no corre a llenar vacíos ajenos, porque está demasiado ocupada cultivando su propio mundo interior, y eso, aunque parezca simple, descoloca, porque rompe el patrón. Muchos hombres están acostumbrados a la presencia constante, a saber que estás ahí, que respondes, que preguntas, que validas. Pero cuando esa mujer elige el silencio no como castigo, sino como espacio sagrado, el hombre empieza a mirar desde otro lugar. No siente abandono, siente contraste. Y ese contraste lo confronta con una pregunta que antes no se había hecho. ¿Quién era ella cuando no intentaba gustarme? Y es que cuando dejas de estar disponible para todo y para todos, no te vuelves menos valiosa.
te vuelves más misteriosa, porque ahora él tiene que hacer algo que no está acostumbrado a hacer: esforzarse por conocerte, por entenderte, por alcanzarte emocionalmente, no solo físicamente. Y ahí, querida, comienza una dinámica completamente distinta. Louise Hay hablaba del poder de afirmar quién eres, sin gritarlo, de caminar por el mundo sabiendo que no necesitas convencer a nadie de nada. Y cuando vives desde ahí, tu vida ya no gira alrededor de si él te llama, si responde, si aparece. Tu atención cambia de dirección. Ahora está puesta en ti, en tus pasos, en tu evolución. Y eso, aunque él no sepa explicarlo, lo percibe. Empieza a preguntarse cosas que antes no importaban. Se da cuenta que ya no sabe en qué estás pensando, qué estás sintiendo, a dónde te estás dirigiendo. Y esa falta de acceso, lejos de alejarlo, lo invita a acercarse. Pero esta vez, no desde el ego, sino desde la curiosidad genuina. Porque la mujer que ya no busca retener, pero tampoco se esconde, se convierte en un universo a descubrir, no en una historia repetida, no en una espera eterna. Y él, por primera vez, siente que no basta con prometer. Tiene que presentarse de verdad, sin excusas, sin máscaras. Y tal vez ese sea el inicio de algo que ya no se basa en el control, sino en el respeto mutuo. Porque cuando tú decides avanzar sin resentimiento y vivir con intención, no solo cambias la energía entre ambos, cambias tu estándar. Y ese nuevo estándar no se negocia, se sostiene, se honra, se vive. Una de las cosas que más desconcierta a un hombre es cuando una mujer comienza a elegir con conciencia, no desde el impulso, no desde el miedo, sino desde la claridad de saber lo que quiere y lo que no está dispuesta a volver a permitir. Porque hasta ese momento, él creía que tenía tiempo para decidir, para aparecer y desaparecer, para dejar cosas a medias. Pero una mujer que ya no gira en torno a la espera, cambia las reglas sin decir una sola palabra. Y eso ocurre cuando tú dejas de tener miedo a estar sola y comienzas a tener miedo a perderte a ti. Porque ahí es donde te transformas. Ya no preguntas si te quiere, ya no mides tu valor por su presencia. Lo observas con ojos nuevos, no para juzgarlo, sino para entender si está en el mismo nivel emocional que tú. Y si no lo está, no te quedas a ver si cambia. Te vas con la misma calma con la que antes te quedabas. Louise Hay decía que cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas cambian. Y cuando tú cambias tu enfoque del otro hacia ti, recuperas poder. El foco ya no es él, ni lo que hace, ni lo que siente. El foco eres tú, tus proyectos, tu paz, tus límites. Porque el amor nunca debe doler más de lo que construye. Nunca debe exigirte que te encojas para caber en una relación que no te expande. Y cuando él percibe eso, cuando ve que no hay enojo en tu distancia, sino serenidad, se rompe una fantasía, la de que siempre estarás, porque ahora sabe que no puede dar por sentado lo que no se ganó, que tu compañía es un privilegio, no una garantía. No necesitas explicarlo. Tu forma de actuar lo dice todo. Ya no estás esperando señales, ya no analizas mensajes, estás viviendo. Y esa energía viva, auténtica, presente, es más poderosa que cualquier estrategia. Porque no estás intentando ser deseada, estás habitando tu vida. Y desde ahí, las cosas se ordenan solas. Lo que no suma, se va. Lo que no vibra contigo, se apaga. Y lo que está listo para caminar a tu lado, se acerca. No porque lo pidas, porque lo invitas con tu ejemplo. Porque tu presencia ya no está disponible para quien no sepa sostenerla. Cuando una mujer se alinea con su paz interior, no hay necesidad de advertencias ni de demostraciones. Su energía comunica todo. Ya no es la que insiste, la que espera explicaciones, la que se aferra a promesas rotas. Es la que observa con calma, la que siente desde un lugar más profundo, la que no necesita cerrar nada porque ya entendió todo.
y esa serenidad desconcierta, porque es rara, porque no busca convencer, ni presionar, ni ganarse el cariño de nadie. Muchos hombres confunden silencio con indiferencia, pero lo que están viendo es presencia consciente. Una mujer que no responde desde la herida, sino desde la madurez, que ya no busca ser rescatada, porque se ha rescatado a sí misma. Y eso no es frialdad, es evolución. Louise Hay nos enseñó que cuando tú decides tratarte con amor, el mundo no tiene otra opción que adaptarse a esa nueva frecuencia. Y es que cuando una mujer se vuelve coherente entre lo que piensa, siente y hace, su sola presencia impone un nuevo tipo de respeto. Ya no estás negociando tu valor, estás viviendo desde él. No hace falta levantar la voz ni marcar territorio. Solo hace falta saber quién eres y actuar en consecuencia. Porque el respeto más sólido no se exige, se inspira. Y cuando él lo percibe, algo dentro de sí cambia. Ya no te ve como una mujer que necesita que la elijan, te ve como una mujer que ya se eligió, y ahí ocurre la diferencia. Porque el deseo genuino no se activa con insistencia, sino con coherencia emocional. Cuando tú ya no pones tu autoestima en juego, cuando dejas de medir tu valía por su atención, él deja de ser el centro de la historia. Y tú comienzas a escribir la tuya con más verdad. Lo que hace que un hombre se sienta atraído de forma profunda no es lo que haces para retenerlo, sino la claridad con la que decides no retener a nadie que no sepa sostenerte. No por orgullo, por dignidad. Porque aprendiste que tu amor es valioso, pero no está disponible para quien no sabe cuidarlo. Y cuando esa verdad se convierte en tu forma de caminar por la vida, ya no necesitas validación, la atraes. Porque una mujer en paz no se vuelve invisible, se vuelve inolvidable. Hay un momento en el que él se da cuenta de algo que nunca imaginó. Ya no tiene acceso a ti. No porque lo hayas bloqueado, ni porque estés tratando de castigarlo, sino porque ya no te encuentra en el lugar emocional donde antes estabas. Y eso, para un hombre que contaba con tu presencia segura, se siente como perder algo que nunca entendió del todo, hasta que ya no lo tuvo. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es una evolución silenciosa, una acumulación de momentos donde tú fuiste dejando de esperar, de justificar, de insistir, hasta que un día, simplemente, ya no estás. Estás en tu mundo, en tu proceso, en tus decisiones, y ahí él comienza a recordar. No los momentos más intensos, no las conversaciones más largas, sino tu mirada cuando escuchabas en silencio, tu gesto cuando algo te dolía, pero decidías no hablar, tu forma de retirarte sin hacer ruido. Louise Hay hablaba del poder de la sanación emocional como un acto íntimo, no visible, pero profundamente transformador. Y cuando una mujer sana esa parte que solía engancharse con quien no la veía, empieza a caminar diferente, no más rápido, no más fuerte, solo más libre. Él no entiende por qué, pero empieza a sentir la diferencia. La conversación ya no fluye igual. Tus respuestas son claras, pero no urgentes. Tu voz es suave, pero firme. Ya no estás buscando reacciones. Estás viviendo desde tu centro, y eso es lo que más lo impacta, que sin hacer nada especial, tu distancia dice todo lo que él antes no quiso escuchar. No hay necesidad de publicar frases de empoderamiento, ni de anunciar tu transformación, porque tu energía habla por ti. Habla en tu mirada, en tu rutina, en cómo ahora eliges desde un lugar donde no hay carencia, solo conciencia. Él se enfrenta a una mujer que ya no lo necesita para sentirse plena, y justo por eso empieza a necesitarte él. Pero tú ya no estás esperando que lo entienda, porque comprendiste que el amor real no se mendiga ni se explica, se reconoce, se honra. Y si él no supo hacerlo en su momento, lo más maduro, lo más amoroso que puedes hacer por ti es seguir avanzando, sin pausa, sin resentimiento,
solo con la certeza de que nunca estuviste perdiendo a un hombre. Estabas ganándote a ti. Una mujer que sabe soltar no lo hace porque le dejaron otra opción. Lo hace porque eligió priorizar su bienestar emocional sobre una historia que ya no la nutría. Y eso no siempre se entiende desde fuera. Muchos piensan que es frialdad, que es desinterés, que ya no siente. Pero lo que en realidad sucede es que ha llegado a un punto donde su paz vale más que cualquier justificación pendiente. Cuando decides cerrar una puerta sin escándalo, sin buscar culpables, sin la necesidad de que el otro lo entienda, estás dando uno de los pasos más valientes que existen. Estás diciéndote a ti misma, no me voy porque no valga. Me voy porque ya entendí lo que valgo. Y esa decisión, tomada desde la serenidad y no desde el dolor, tiene un poder inmenso, no porque afecte a él, sino porque transforma a quien la toma. Louise Hay hablaba de la libertad que nace cuando dejas de atarte a lo que no fluye. Y muchas veces, el vínculo que más nos cuesta soltar es ese que nos mantiene atrapadas entre el deseo y la duda, entre la promesa y la ausencia. Pero llega un día en que ya no puedes más con las migajas emocionales, no porque estés cansada del otro, sino porque por fin estás lista para dejar de traicionarte a ti. Y cuando lo haces, lo que parecía imposible empieza a ocurrir. Te das cuenta de que tu mundo no se termina, que no te mueres por dejar ir, que no pierdes nada que realmente necesitabas. Al contrario, empiezas a recuperar espacios internos que habías abandonado. Vuelves a ti, y esa vuelta, aunque sea silenciosa, se nota en todo, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo ya no te apuras por volver a conectar con nadie más. Él, desde lejos, lo percibe. Aunque no lo entienda, aunque no lo diga, hay algo que lo inquieta, porque tú ya no estás donde él esperaba encontrarte. Ya no reaccionas igual. Ya no estás disponible para sus tiempos, sus silencios, sus regresos a medias, porque ahora tienes los tuyos, porque ahora no estás poniendo tu vida en pausa para ver si él decide estar. Y lo más fuerte de todo es esto: tu distancia no es una estrategia, es una consecuencia de tu proceso, de tu crecimiento, de tu dignidad emocional. Y cuando él, tarde o temprano, vuelva la mirada buscando esa versión de ti que solía quedarse, encontrará a una mujer nueva. No cambiada por él, sino reconstruida por ella misma. Y esa, justamente esa, es la versión que ya no se conforma con mitades. Cuando una mujer aprende a estar bien consigo misma, algo en su mirada cambia. Ya no busca llenar vacíos con compañía, ni distraerse del dolor con atenciones a medias. Aprende a estar sola, sin sentirse sola. Y esa capacidad, tan poco común, es la que la vuelve profundamente atractiva. No porque esté actuando indiferente, sino porque ha dejado de poner su valor en manos ajenas. Hay algo que los hombres detectan, aunque no sepan nombrarlo, cuando están frente a una mujer que ha hecho las paces con su soledad. Se sienten desafiados, porque ya no basta con aparecer de vez en cuando o con decir lo correcto. Esa mujer no se impresiona con palabras bonitas, observa, siente, mide la energía, no los gestos vacíos. Y si algo no le suma, no insiste. Louise Hay hablaba del diálogo interno como el origen de todo lo que manifestamos. Y cuando ese diálogo deja de ser un discurso de carencia, de espera, de necesidad, la vibración cambia. Ya no piensas en términos de le gusto o me elegirá, sino en esto me nutre, esto honra lo que soy. Y ahí, sin darte cuenta, dejas de atraer desde la necesidad y comienzas a atraer desde la abundancia emocional. Él, entonces, ya no siente que te tiene asegurada. Ya no sabe exactamente cómo llegar a ti, porque el camino que antes recorría con facilidad, ahora requiere profundidad, requiere autenticidad. Ya no estás disponible para el juego superficial, no porque estés a la defensiva, sino porque ahora sabes lo que te mereces. Esa transformación no necesita ser explicada, se transmite, se respira,
estás más presente que nunca, pero no te entregas a cualquiera. Te has convertido en una mujer que no ruega, que no convence, que no se acomoda. Una mujer que permite que la conozcan, sí, pero no a costa de su paz. Y eso, sin que tú lo digas, lo obliga a replantearse todo, porque por primera vez comprende que si no está listo para ofrecer algo real, va a perderte sin escándalo, no por frialdad, sino porque simplemente elegiste estar en un lugar donde te vean, sin que tengas que gritar. Esa es la diferencia entre alguien que busca atención y alguien que irradia presencia. Tú no necesitas llamar la atención, tu presencia ya dejó una marca, no por lo que hiciste por él, sino por lo que decidiste hacer por ti. El mayor acto de amor propio no siempre es decir te amo, sino saber cuándo decir me elijo. Y muchas veces ese momento llega en silencio, no porque ya no sientas, sino porque por fin aprendiste a sentirte a ti antes que a los demás. Es ahí donde ocurre la verdadera transformación, no en el conflicto, no en la pelea, sino en esa decisión íntima de no seguir entregándote donde no eres cuidada. Cuando una mujer toma conciencia de su valor, no necesita cerrar ciclos con discursos, ni obtener una última explicación. Aprende a reconocer cuando algo ya no vibra con ella y suelta, no desde la resignación, sino desde la sabiduría. Louise Hay lo decía claro: lo que piensas de ti es mucho más importante que lo que otros piensen de ti. Y eso, aplicado al amor, lo cambia todo. Ya no te preguntas si vas a perderlo. Te preguntas si perderte a ti misma por quedarte valdría la pena. Y cuando la respuesta es no, ya no hay vuelta atrás. No porque tengas algo que probar, sino porque ya no tienes nada que mendigar. Dejaste de buscar confirmaciones. Comenzaste a construir certeza desde dentro. Y ese cambio, profundo, firme, real, lo perciben todos, incluso él. Porque la mujer que una vez esperó, que aguantó, que sostuvo, ya no está. En su lugar hay una mujer nueva, tejida con paciencia, con dignidad, con decisiones. Una mujer que no se endureció, pero que ya no se rompe. Que puede amar, pero no desde la necesidad. Que puede dar, pero no desde el olvido de sí. Esa mujer no teme soltar, porque entendió que lo que es auténtico no necesita ser perseguido, que el amor verdadero no se sostiene con sacrificios, sino con presencia recíproca, que quien te ve de verdad no te deja confundida, y quien no sabe quedarse no merece que tú te pierdas. Así que si estás en ese punto donde el corazón duda, pero tu alma ya sabe, confía en ti. No temas dejar ir lo que no fluye, porque muchas veces en ese acto de soltar es cuando por fin te encuentras. Y es también cuando comienzas a atraer desde un lugar nuevo, no desde la espera, sino desde la certeza de que ya eres completa. Ese es el punto en el que todo cambia, no porque él lo entienda, sino porque tú lo decidiste. Y cuando decides desde el amor propio, no hay pérdida que duela más que el orgullo de haberte elegido. Dejar ir no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva versión de ti. Una en la que ya no esperas ser elegida, porque ya tomaste la decisión más importante, elegirte tú. Y es ahí, en ese gesto silencioso, donde se revela tu verdadero poder. No por lo que dejas atrás, sino por lo que ahora estás dispuesta a recibir. Si esto tocó una parte de ti, escribe en los comentarios: hoy me elijo y no miro atrás. Suscríbete si quieres seguir recordando lo que el mundo a veces te hace olvidar, que no viniste a entregar todo para quedarte vacía. Viniste a compartir tu plenitud con quien sepa sostenerla. ¿Te ha pasado que cuanto más insistes, más se aleja? Que por más amor que entregues, él no parece valorarte, pero justo cuando decides soltarlo, cuando lo dejas ir sin dramatismos ni reclamos, algo cambia. De repente, empieza a buscarte, a recordarte, a sentir tu ausencia
con una intensidad que antes no mostraba. Y no se trata de juegos ni de manipulación, es algo mucho más profundo, una reacción inconsciente, pero poderosa, que ocurre en la mente de un hombre cuando percibe que ya no necesitas retenerlo para sentirte valiosa. Louise Hay decía que cuando confías en ti, tu energía cambia. Y lo que proyectas también. Por eso, cuando dejas ir desde la paz, desde la certeza de que mereces algo auténtico, sin esfuerzo ni persecución, despiertas una fuerza magnética que muchos no saben explicar, pero que todos sienten. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar de esa paradoja que transforma relaciones, porque soltar, lejos de alejar, a veces hace que él quiera quedarse. Hay algo que muy pocas mujeres comprenden a tiempo. No es tu entrega la que lo hace quedarse, es tu capacidad de soltar. Puedes darlo todo, estar presente, ser dulce, incondicional, disponible. Y aún así, él puede alejarse como si nada hubiera pasado. Y eso duele, no solo por lo que sientes por él, sino por la confusión interna que deja. ¿Por qué no fue suficiente? Pero lo que muchas no ven es que ese soltar que tanto tememos puede ser justamente lo que despierta algo en él. Porque cuando un hombre siente que ya no tienes la necesidad de retenerlo, cuando percibe que puedes seguir con tu vida sin hacer escándalo, sin suplicar amor, sin romperte por dentro, algo en su mente comienza a girar. Un deseo sutil pero intenso empieza a crecer, no porque lo buscaste, sino porque le diste espacio para que él lo sienta. Louise Hay hablaba de la transformación que ocurre cuando dejas de esperar algo de los demás y comienzas a tratarte como tu mejor prioridad. Y cuando eso ocurre, tu energía cambia. Tu mirada ya no suplica, tu voz ya no tiembla, tu presencia ya no depende de que alguien más se quede. Y eso, querida, no lo ven venir, porque están acostumbrados a mujeres que dan más, que insisten, que se doblan por amor. Pero tú, cuando decides soltar desde el amor propio, no te vas para castigar, te vas porque entendiste que no necesitas convencer a nadie de quedarse. Y ahí empieza lo inesperado. Él comienza a extrañar lo que antes daba por sentado. Tu risa, tu calma, tu forma de estar sin presionar. Y aunque no lo diga, aunque lo oculte tras su orgullo, su mente ya está buscándote. No se trata de fingir frialdad, se trata de vivir desde tu verdad. Y si tu verdad hoy te dice que ya no quieres perseguir a quien no sabe quedarse, entonces escucha esa voz. Porque es ahí donde comienza tu verdadera transformación. Y es también donde, curiosamente, él empieza a verte con nuevos ojos. Hay una reacción que ocurre en el corazón masculino cuando una mujer ya no lucha por quedarse en la historia de alguien. No es castigo, no es indiferencia, es una presencia que se retira con tanta serenidad que deja un eco imposible de ignorar. Porque cuando él siente que no hay drama, ni reclamo, ni súplica, lo que queda es el vacío. Y en ese vacío empieza a verte. Una mujer que sabe soltar sin rencor, que no se desmorona por una ausencia, que no cambia su esencia para agradar, provoca algo que va mucho más allá de la atracción física. Provoca respeto, admira su fuerza, siente su ausencia como una llamada interna que no logra explicar, pero tampoco puede apagar. Louise Hay decía que no estás aquí para mendigar amor, sino para recordarte tu valor cada vez que el mundo intente hacértelo olvidar. Y es en ese acto silencioso, cuando tú eliges alejarte sin ruido, cuando no pides explicaciones y simplemente te priorizas, donde tu energía se convierte en un espejo, un reflejo que le muestra todo lo que no supo cuidar. El problema es que muchas mujeres, por miedo a perder, terminan perdiéndose a sí mismas. Se quedan cuando ya no hay conexión, insisten donde ya no hay reciprocidad, se esfuerzan tanto por ser vistas que olvidan verse, pero tú no.
Tú has decidido salir del juego, dejar de invertir tu amor en alguien que no sabe qué hacer con él. Y lo más curioso es que cuando haces eso, él comienza a notarlo todo. Los detalles que ignoró, tus gestos sutiles, tu voz cuando hablabas bajito. De pronto, ya no eres una más. Te conviertes en esa mujer que tuvo el valor de elegir su paz por encima de una compañía que no llenaba. No lo hiciste para manipular. Lo hiciste porque entendiste que tu bienestar no es negociable. Que quien te quiere lo demuestra. Y quien duda, se pierde la oportunidad de descubrir todo lo que eres. Por eso, cuando te vas desde la claridad y no desde el capricho, algo en él empieza a cambiar. Ya no te ve como una opción segura. Te empieza a recordar como esa mujer que lo dejó ir, pero que se quedó para siempre en su memoria. Hay una diferencia inmensa entre quien se va por orgullo y quien se va por amor propio. Y cuando una mujer toma esa decisión desde la calma, sin necesidad de explicarse, sin necesidad de cerrar ciclos que el otro ni siquiera abrió, algo en su presencia se vuelve inolvidable, porque no hay nada más poderoso que la energía de alguien que ha decidido volver a sí misma. Él puede pensar que tiene el control, puede suponer que volverás, que solo necesitas un poco de distancia para regresar con más fuerza, pero cuando tu ausencia es real, no por castigo, sino por sanidad, entonces su mente empieza a trabajar de otra forma. No te ve como una mujer que se rinde, te ve como una mujer que no va a esperar eternamente a alguien que no se elige. Louise Hay nos enseñó que la forma en que nos tratamos se convierte en el modelo que los demás usan para tratarnos también. Y cuando tú decides no quedarte donde no hay reciprocidad, estás enseñando con tu ejemplo. Estás diciendo sin decir, yo me respeto aunque tú no lo hagas. Y esa lección, aunque no lo diga en voz alta, él la entiende. Muchas veces el apego nos hace creer que si dejamos ir, perdemos. Pero es al contrario. Cuando sueltas, ganas claridad, recuperas tu centro. Y eso es exactamente lo que una mujer necesita para volver a conectar con su poder, ya no desde el vacío, sino desde la conciencia de todo lo que tiene para dar. A quien sepa recibirlo, y ahí está el giro, porque él esperaba una reacción, una discusión, una súplica, pero tú no diste nada de eso, solo silencio, solo distancia, solo una paz firme que no se negocia, y eso, lejos de alejarlo del todo, lo obliga a enfrentarse con la realidad. Tú ya no estás disponible emocionalmente, y eso te hace más presente que nunca en su mente. El deseo verdadero no nace de la costumbre ni del acceso constante. Nace del misterio, del respeto, del recuerdo que no se apaga. Y ese recuerdo, querida, es mucho más fuerte cuando tu última palabra no fue un grito, sino una decisión. Una que dijiste solo para ti, pero que él ahora escucha todos los días. Hay algo profundamente magnético en una mujer que sabe habitar su vida sin necesidad de ser vista todo el tiempo. Una mujer que no corre a llenar vacíos ajenos, porque está demasiado ocupada cultivando su propio mundo interior, y eso, aunque parezca simple, descoloca, porque rompe el patrón. Muchos hombres están acostumbrados a la presencia constante, a saber que estás ahí, que respondes, que preguntas, que validas. Pero cuando esa mujer elige el silencio no como castigo, sino como espacio sagrado, el hombre empieza a mirar desde otro lugar. No siente abandono, siente contraste. Y ese contraste lo confronta con una pregunta que antes no se había hecho. ¿Quién era ella cuando no intentaba gustarme? Y es que cuando dejas de estar disponible para todo y para todos, no te vuelves menos valiosa. Te vuelves más misteriosa, porque ahora él tiene que hacer algo que no está acostumbrado a hacer: esforzarse por conocerte, por entenderte, por alcanzarte emocionalmente, no solo físicamente. Y ahí, querida, comienza una dinámica completamente distinta. Louise Hay hablaba del poder de afirmar quién eres,
sin gritarlo, de caminar por el mundo sabiendo que no necesitas convencer a nadie de nada, y cuando vives desde ahí, tu vida ya no gira alrededor de si él te llama, si responde, si aparece. Tu atención cambia de dirección. Ahora está puesta en ti, en tus pasos, en tu evolución. Y eso, aunque él no sepa explicarlo, lo percibe. Empieza a preguntarse cosas que antes no importaban. Se da cuenta que ya no sabe en qué estás pensando, qué estás sintiendo, a dónde te estás dirigiendo. Y esa falta de acceso, lejos de alejarlo, lo invita a acercarse. Pero esta vez, no desde el ego, sino desde la curiosidad genuina. Porque la mujer que ya no busca retener, pero tampoco se esconde, se convierte en un universo a descubrir, no en una historia repetida, no en una espera eterna. Y él, por primera vez, siente que no basta con prometer. Tiene que presentarse de verdad, sin excusas, sin máscaras. Y tal vez ese sea el inicio de algo que ya no se basa en el control, sino en el respeto mutuo. Porque cuando tú decides avanzar sin resentimiento y vivir con intención, no solo cambias la energía entre ambos, cambias tu estándar. Y ese nuevo estándar no se negocia, se sostiene, se honra, se vive. Una de las cosas que más desconcierta a un hombre es cuando una mujer comienza a elegir con conciencia, no desde el impulso, no desde el miedo, sino desde la claridad de saber lo que quiere y lo que no está dispuesta a volver a permitir. Porque hasta ese momento, él creía que tenía tiempo para decidir, para aparecer y desaparecer, para dejar cosas a medias. Pero una mujer que ya no gira en torno a la espera, cambia las reglas sin decir una sola palabra. Y eso ocurre cuando tú dejas de tener miedo a estar sola y comienzas a tener miedo a perderte a ti. Porque ahí es donde te transformas. Ya no preguntas si te quiere, ya no mides tu valor por su presencia. Lo observas con ojos nuevos, no para juzgarlo, sino para entender si está en el mismo nivel emocional que tú. Y si no lo está, no te quedas a ver si cambia. Te vas con la misma calma con la que antes te quedabas. Louise Hay decía que cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas cambian. Y cuando tú cambias tu enfoque del otro hacia ti, recuperas poder. El foco ya no es él, ni lo que hace, ni lo que siente. El foco eres tú, tus proyectos, tu paz, tus límites. Porque el amor nunca debe doler más de lo que construye. Nunca debe exigirte que te encojas para caber en una relación que no te expande. Y cuando él percibe eso, cuando ve que no hay enojo en tu distancia, sino serenidad, se rompe una fantasía, la de que siempre estarás. Porque ahora sabe que no puede dar por sentado lo que no se ganó. Que tu compañía es un privilegio, no una garantía. No necesitas explicarlo. Tu forma de actuar lo dice todo. Ya no estás esperando señales, ya no analizas mensajes, estás viviendo. Y esa energía viva, auténtica, presente, es más poderosa que cualquier estrategia, porque no estás intentando ser deseada, estás habitando tu vida. Y desde ahí, las cosas se ordenan solas. Lo que no suma, se va. Lo que no vibra contigo, se apaga. Y lo que está listo para caminar a tu lado, se acerca. No porque lo pidas, porque lo invitas con tu ejemplo, porque tu presencia ya no está disponible para quien no sepa sostenerla. Cuando una mujer se alinea con su paz interior, no hay necesidad de advertencias ni de demostraciones. Su energía comunica todo. Ya no es la que insiste, la que espera explicaciones, la que se aferra a promesas rotas. Es la que observa con calma, la que siente desde un lugar más profundo, la que no necesita cerrar nada porque ya entendió todo. Y esa serenidad desconcierta, porque es rara, porque no busca convencer, ni presionar, ni ganarse el cariño de nadie. Muchos hombres confunden silencio con indiferencia, pero lo que están viendo es presencia consciente. Una mujer que no responde desde la herida, sino desde la madurez, que ya no busca ser rescatada,
porque se ha rescatado a sí misma. Y eso no es frialdad, es evolución. Louise Hay nos enseñó que cuando tú decides tratarte con amor, el mundo no tiene otra opción que adaptarse a esa nueva frecuencia. Y es que cuando una mujer se vuelve coherente entre lo que piensa, siente y hace, su sola presencia impone un nuevo tipo de respeto. Ya no estás negociando tu valor, estás viviendo desde él. No hace falta levantar la voz ni marcar territorio. Solo hace falta saber quién eres y actuar en consecuencia. Porque el respeto más sólido no se exige, se inspira. Y cuando él lo percibe, algo dentro de sí cambia. Ya no te ve como una mujer que necesita que la elijan, te ve como una mujer que ya se eligió, y ahí ocurre la diferencia. Porque el deseo genuino no se activa con insistencia, sino con coherencia emocional. Cuando tú ya no pones tu autoestima en juego, cuando dejas de medir tu valía por su atención, él deja de ser el centro de la historia. Y tú comienzas a escribir la tuya con más verdad. Lo que hace que un hombre se sienta atraído de forma profunda no es lo que haces para retenerlo, sino la claridad con la que decides no retener a nadie que no sepa sostenerte. No por orgullo, por dignidad. Porque aprendiste que tu amor es valioso, pero no está disponible para quien no sabe cuidarlo. Y cuando esa verdad se convierte en tu forma de caminar por la vida, ya no necesitas validación, la atraes. Porque una mujer en paz no se vuelve invisible, se vuelve inolvidable. Hay un momento en el que él se da cuenta de algo que nunca imaginó. Ya no tiene acceso a ti. No porque lo hayas bloqueado, ni porque estés tratando de castigarlo, sino porque ya no te encuentra en el lugar emocional donde antes estabas. Y eso, para un hombre que contaba con tu presencia segura, se siente como perder algo que nunca entendió del todo, hasta que ya no lo tuvo. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es una evolución silenciosa, una acumulación de momentos donde tú fuiste dejando de esperar, de justificar, de insistir, hasta que un día, simplemente, ya no estás. Estás en tu mundo, en tu proceso, en tus decisiones, y ahí él comienza a recordar. No los momentos más intensos, no las conversaciones más largas, sino tu mirada cuando escuchabas en silencio, tu gesto cuando algo te dolía, pero decidías no hablar, tu forma de retirarte sin hacer ruido. Louise Hay hablaba del poder de la sanación emocional como un acto íntimo, no visible, pero profundamente transformador. Y cuando una mujer sana esa parte que solía engancharse con quien no la veía, empieza a caminar diferente, no más rápido, no más fuerte, solo más libre. Él no entiende por qué, pero empieza a sentir la diferencia. La conversación ya no fluye igual. Tus respuestas son claras, pero no urgentes. Tu voz es suave, pero firme. Ya no estás buscando reacciones. Estás viviendo desde tu centro, y eso es lo que más lo impacta, que sin hacer nada especial, tu distancia dice todo lo que él antes no quiso escuchar. No hay necesidad de publicar frases de empoderamiento, ni de anunciar tu transformación, porque tu energía habla por ti. Habla en tu mirada, en tu rutina, en cómo ahora eliges desde un lugar donde no hay carencia, solo conciencia. Él se enfrenta a una mujer que ya no lo necesita para sentirse plena. Y justo por eso empieza a necesitarte él. Pero tú ya no estás esperando que lo entienda. Porque comprendiste que el amor real no se mendiga, ni se explica. Se reconoce, se honra. Y si él no supo hacerlo en su momento, lo más maduro, lo más amoroso que puedes hacer por ti, es seguir avanzando, sin pausa, sin resentimiento, solo con la certeza de que nunca estuviste perdiendo a un hombre. Estabas ganándote a ti. Una mujer que sabe soltar no lo hace porque le dejaron otra opción. Lo hace porque eligió priorizar su bienestar emocional sobre una historia que ya no la nutría. Y eso no siempre se entiende desde fuera. Muchos piensan que es frialdad, que es desinterés, que ya no siente.
pero lo que en realidad sucede es que ha llegado a un punto donde su paz vale más que cualquier justificación pendiente. Cuando decides cerrar una puerta sin escándalo, sin buscar culpables, sin la necesidad de que el otro lo entienda, estás dando uno de los pasos más valientes que existen. Estás diciéndote a ti misma: no me voy porque no valga. Me voy porque ya entendí lo que valgo. Y esa decisión, tomada desde la serenidad y no desde el dolor, tiene un poder inmenso, no porque afecte a él, sino porque transforma a quien la toma. Louise Hay hablaba de la libertad que nace cuando dejas de atarte a lo que no fluye. Y muchas veces, el vínculo que más nos cuesta soltar es ese que nos mantiene atrapadas entre el deseo y la duda, entre la promesa y la ausencia. Pero llega un día en que ya no puedes más con las migajas emocionales, no porque estés cansada del otro, sino porque por fin estás lista para dejar de traicionarte a ti. Y cuando lo haces, lo que parecía imposible empieza a ocurrir. Te das cuenta de que tu mundo no se termina, que no te mueres por dejar ir, que no pierdes nada que realmente necesitabas. Al contrario, empiezas a recuperar espacios internos que habías abandonado. Vuelves a ti, y esa vuelta, aunque sea silenciosa, se nota en todo, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo ya no te apuras por volver a conectar con nadie más. Él, desde lejos, lo percibe. Aunque no lo entienda, aunque no lo diga, hay algo que lo inquieta, porque tú ya no estás donde él esperaba encontrarte. Ya no reaccionas igual. Ya no estás disponible para sus tiempos, sus silencios, sus regresos a medias, porque ahora tienes los tuyos, porque ahora no estás poniendo tu vida en pausa para ver si él decide estar. Y lo más fuerte de todo es esto: tu distancia no es una estrategia, es una consecuencia de tu proceso, de tu crecimiento, de tu dignidad emocional. Y cuando él, tarde o temprano, vuelva la mirada buscando esa versión de ti que solía quedarse, encontrará a una mujer nueva. No cambiada por él, sino reconstruida por ella misma. Y esa, justamente esa, es la versión que ya no se conforma con mitades. Cuando una mujer aprende a estar bien consigo misma, algo en su mirada cambia. Ya no busca llenar vacíos con compañía, ni distraerse del dolor con atenciones a medias. Aprende a estar sola, sin sentirse sola. Y esa capacidad, tan poco común, es la que la vuelve profundamente atractiva. No porque esté actuando indiferente, sino porque ha dejado de poner su valor en manos ajenas. Hay algo que los hombres detectan, aunque no sepan nombrarlo, cuando están frente a una mujer que ha hecho las paces con su soledad. Se sienten desafiados, porque ya no basta con aparecer de vez en cuando o con decir lo correcto. Esa mujer no se impresiona con palabras bonitas, observa, siente, mide la energía, no los gestos vacíos. Y si algo no le suma, no insiste. Louise Hay hablaba del diálogo interno como el origen de todo lo que manifestamos. Y cuando ese diálogo deja de ser un discurso de carencia, de espera, de necesidad, la vibración cambia. Ya no piensas en términos de le gusto o me elegirá, sino en esto me nutre, esto honra lo que soy. Y ahí, sin darte cuenta, dejas de atraer desde la necesidad y comienzas a atraer desde la abundancia emocional. Él, entonces, ya no siente que te tiene asegurada. Ya no sabe exactamente cómo llegar a ti, porque el camino que antes recorría con facilidad, ahora requiere profundidad, requiere autenticidad. Ya no estás disponible para el juego superficial, no porque estés a la defensiva, sino porque ahora sabes lo que te mereces. Esa transformación no necesita ser explicada, se transmite. Se respira, estás más presente que nunca, pero no te entregas a cualquiera. Te has convertido en una mujer que no ruega, que no convence, que no se acomoda. Una mujer que permite que la conozcan, sí, pero no a costa de su paz. Y eso, sin que tú lo digas, lo obliga a replantearse todo, porque por primera vez comprende que si no está listo para ofrecer algo real,
va a perderte sin escándalo, no por frialdad, sino porque simplemente elegiste estar en un lugar donde te vean, sin que tengas que gritar. Esa es la diferencia entre alguien que busca atención y alguien que irradia presencia. Tú no necesitas llamar la atención, tu presencia ya dejó una marca, no por lo que hiciste por él, sino por lo que decidiste hacer por ti. El mayor acto de amor propio no siempre es decir te amo, sino saber cuándo decir me elijo. Y muchas veces ese momento llega en silencio, no porque ya no sientas, sino porque por fin aprendiste a sentirte a ti antes que a los demás. Es ahí donde ocurre la verdadera transformación, no en el conflicto, no en la pelea, sino en esa decisión íntima de no seguir entregándote donde no eres cuidada. Cuando una mujer toma conciencia de su valor, no necesita cerrar ciclos con discursos, ni obtener una última explicación. Aprende a reconocer cuando algo ya no vibra con ella y suelta, no desde la resignación, sino desde la sabiduría. Louise Hay lo decía claro: lo que piensas de ti es mucho más importante que lo que otros piensen de ti. Y eso, aplicado al amor, lo cambia todo. Ya no te preguntas si vas a perderlo. Te preguntas si perderte a ti misma por quedarte valdría la pena. Y cuando la respuesta es no, ya no hay vuelta atrás. No porque tengas algo que probar, sino porque ya no tienes nada que mendigar. Dejaste de buscar confirmaciones. Comenzaste a construir certeza desde dentro. Y ese cambio, profundo, firme, real, lo perciben todos, incluso él. Porque la mujer que una vez esperó, que aguantó, que sostuvo, ya no está. En su lugar hay una mujer nueva, tejida con paciencia, con dignidad, con decisiones. Una mujer que no se endureció, pero que ya no se rompe. Que puede amar, pero no desde la necesidad. Que puede dar, pero no desde el olvido de sí. Esa mujer no teme soltar, porque entendió que lo que es auténtico no necesita ser perseguido, que el amor verdadero no se sostiene con sacrificios, sino con presencia recíproca, que quien te ve de verdad no te deja confundida, y quien no sabe quedarse no merece que tú te pierdas. Así que si estás en ese punto donde el corazón duda, pero tu alma ya sabe, confía en ti. No temas dejar ir lo que no fluye, porque muchas veces en ese acto de soltar es cuando por fin te encuentras. Y es también cuando comienzas a atraer desde un lugar nuevo, no desde la espera, sino desde la certeza de que ya eres completa. Ese es el punto en el que todo cambia, no porque él lo entienda, sino porque tú lo decidiste. Y cuando decides desde el amor propio, no hay pérdida que duela más que el orgullo de haberte elegido. Dejar ir no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva versión de ti, una en la que ya no esperas ser elegida, porque ya tomaste la decisión más importante, elegirte tú. Y es ahí, en ese gesto silencioso, donde se revela tu verdadero poder. No por lo que dejas atrás, sino por lo que ahora estás dispuesta a recibir. Si esto tocó una parte de ti, escribe en los comentarios: hoy me elijo y no miro atrás. Suscríbete si quieres seguir recordando lo que el mundo a veces te hace olvidar, que no viniste a entregar todo para quedarte vacía. Viniste a compartir tu plenitud con quien sepa sostenerla. ¿Te ha pasado que cuanto más insistes, más se aleja? Que por más amor que entregues, él no parece valorarte, pero justo cuando decides soltarlo, cuando lo dejas ir sin dramatismos ni reclamos, algo cambia. De repente, empieza a buscarte, a recordarte, a sentir tu ausencia con una intensidad que antes no mostraba. Y no se trata de juegos ni de manipulación, es algo mucho más profundo, una reacción inconsciente, pero poderosa, que ocurre en la mente de un hombre cuando percibe que ya no necesitas retenerlo para sentirte valiosa. Louise Hay decía que cuando confías en ti, tu energía cambia.
y lo que proyectas también. Por eso, cuando dejas ir desde la paz, desde la certeza de que mereces algo auténtico, sin esfuerzo ni persecución, despiertas una fuerza magnética que muchos no saben explicar, pero que todos sienten. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a hablar de esa paradoja que transforma relaciones, porque soltar, lejos de alejar, a veces hace que él quiera quedarse. Hay algo que muy pocas mujeres comprenden a tiempo. No es tu entrega la que lo hace quedarse, es tu capacidad de soltar. Puedes darlo todo, estar presente, ser dulce, incondicional, disponible. Y aún así, él puede alejarse como si nada hubiera pasado. Y eso duele, no solo por lo que sientes por él, sino por la confusión interna que deja. ¿Por qué no fue suficiente? Pero lo que muchas no ven es que ese soltar que tanto tememos puede ser justamente lo que despierta algo en él. Porque cuando un hombre siente que ya no tienes la necesidad de retenerlo, cuando percibe que puedes seguir con tu vida sin hacer escándalo, sin suplicar amor, sin romperte por dentro, algo en su mente comienza a girar. Un deseo sutil pero intenso empieza a crecer, no porque lo buscaste, sino porque le diste espacio para que él lo sienta. Louise Hay hablaba de la transformación que ocurre cuando dejas de esperar algo de los demás y comienzas a tratarte como tu mejor prioridad. Y cuando eso ocurre, tu energía cambia. Tu mirada ya no suplica, tu voz ya no tiembla, tu presencia ya no depende de que alguien más se quede. Y eso, querida, no lo ven venir, porque están acostumbrados a mujeres que dan más, que insisten, que se doblan por amor. Pero tú, cuando decides soltar desde el amor propio, no te vas para castigar, te vas porque entendiste que no necesitas convencer a nadie de quedarse. Y ahí empieza lo inesperado. Él comienza a extrañar lo que antes daba por sentado. Tu risa, tu calma, tu forma de estar sin presionar. Y aunque no lo diga, aunque lo oculte tras su orgullo, su mente ya está buscándote. No se trata de fingir frialdad, se trata de vivir desde tu verdad. Y si tu verdad hoy te dice que ya no quieres perseguir a quien no sabe quedarse, entonces escucha esa voz. Porque es ahí donde comienza tu verdadera transformación y es también donde, curiosamente, él empieza a verte con nuevos ojos. Hay una reacción que ocurre en el corazón masculino cuando una mujer ya no lucha por quedarse en la historia de alguien. No es castigo, no es indiferencia, es una presencia que se retira con tanta serenidad que deja un eco imposible de ignorar. Porque cuando él siente que no hay drama, ni reclamo, ni súplica, lo que queda es el vacío, y en ese vacío empieza a verte. Una mujer que sabe soltar sin rencor, que no se desmorona por una ausencia, que no cambia su esencia para agradar, provoca algo que va mucho más allá de la atracción física. Provoca respeto, admira su fuerza, siente su ausencia como una llamada interna que no logra explicar, pero tampoco puede apagar. Louise Hay decía que no estás aquí para mendigar amor, sino para recordarte tu valor cada vez que el mundo intente hacértelo olvidar. Y es en ese acto silencioso, cuando tú eliges alejarte sin ruido, cuando no pides explicaciones y simplemente te priorizas, donde tu energía se convierte en un espejo, un reflejo que le muestra todo lo que no supo cuidar. El problema es que muchas mujeres, por miedo a perder, terminan perdiéndose a sí mismas. Se quedan cuando ya no hay conexión, insisten donde ya no hay reciprocidad, se esfuerzan tanto por ser vistas que olvidan verse. Pero tú no. Tú has decidido salir del juego, dejar de invertir tu amor en alguien que no sabe qué hacer con él. Y lo más curioso es que cuando haces eso, él comienza a notarlo todo. Los detalles que ignoró, tus gestos sutiles, tu voz cuando hablabas bajito. De pronto, ya no eres una más. Te conviertes en esa mujer que tuvo el valor de elegir su paz,
por encima de una compañía que no llenaba. No lo hiciste para manipular. Lo hiciste porque entendiste que tu bienestar no es negociable, que quien te quiere lo demuestra, y quien duda se pierde la oportunidad de descubrir todo lo que eres. Por eso, cuando te vas desde la claridad y no desde el capricho, algo en él empieza a cambiar. Ya no te ve como una opción segura, te empieza a recordar como esa mujer que lo dejó ir, pero que se quedó para siempre en su memoria. Hay una diferencia inmensa entre quien se va por orgullo y quien se va por amor propio. Y cuando una mujer toma esa decisión desde la calma, sin necesidad de explicarse, sin necesidad de cerrar ciclos que el otro ni siquiera abrió, algo en su presencia se vuelve inolvidable, porque no hay nada más poderoso que la energía de alguien que ha decidido volver a sí misma. Él puede pensar que tiene el control, puede suponer que volverás, que solo necesitas un poco de distancia para regresar con más fuerza, pero cuando tu ausencia es real, no por castigo, sino por sanidad, entonces su mente empieza a trabajar de otra forma. No te ve como una mujer que se rinde, te ve como una mujer que no va a esperar eternamente a alguien que no se elige. Louise Hay nos enseñó que la forma en que nos tratamos se convierte en el modelo que los demás usan para tratarnos también. Y cuando tú decides no quedarte donde no hay reciprocidad, estás enseñando con tu ejemplo. Estás diciendo sin decir, yo me respeto aunque tú no lo hagas. Y esa lección, aunque no lo diga en voz alta, él la entiende. Muchas veces el apego nos hace creer que si dejamos ir, perdemos. Pero es al contrario. Cuando sueltas, ganas claridad, recuperas tu centro. Y eso es exactamente lo que una mujer necesita para volver a conectar con su poder, ya no desde el vacío, sino desde la conciencia de todo lo que tiene para dar. A quien sepa recibirlo, y ahí está el giro, porque él esperaba una reacción, una discusión, una súplica, pero tú no diste nada de eso, solo silencio, solo distancia, solo una paz firme que no se negocia, y eso, lejos de alejarlo del todo, lo obliga a enfrentarse con la realidad. Tú ya no estás disponible emocionalmente, y eso te hace más presente que nunca en su mente. El deseo verdadero no nace de la costumbre ni del acceso constante. Nace del misterio, del respeto, del recuerdo que no se apaga. Y ese recuerdo, querida, es mucho más fuerte cuando tu última palabra no fue un grito, sino una decisión. Una que dijiste solo para ti, pero que él ahora escucha todos los días. Hay algo profundamente magnético en una mujer que sabe habitar su vida sin necesidad de ser vista todo el tiempo. Una mujer que no corre a llenar vacíos ajenos, porque está demasiado ocupada cultivando su propio mundo interior, y eso, aunque parezca simple, descoloca, porque rompe el patrón. Muchos hombres están acostumbrados a la presencia constante, a saber que estás ahí, que respondes, que preguntas, que validas. Pero cuando esa mujer elige el silencio no como castigo, sino como espacio sagrado, el hombre empieza a mirar desde otro lugar. No siente abandono, siente contraste. Y ese contraste lo confronta con una pregunta que antes no se había hecho. ¿Quién era ella cuando no intentaba gustarme? Y es que cuando dejas de estar disponible para todo y para todos, no te vuelves menos valiosa. Te vuelves más misteriosa, porque ahora él tiene que hacer algo que no está acostumbrado a hacer: esforzarse por conocerte, por entenderte, por alcanzarte emocionalmente, no solo físicamente. Y ahí, querida, comienza una dinámica completamente distinta. Louise Hay hablaba del poder de afirmar quién eres, sin gritarlo, de caminar por el mundo sabiendo que no necesitas convencer a nadie de nada. Y cuando vives desde ahí, tu vida ya no gira alrededor de si él te llama, si responde, si aparece. Tu atención cambia de dirección. Ahora está puesta en ti, en tus pasos, en tu evolución. Y eso, aunque él no sepa explicarlo,
lo percibe. Empieza a preguntarse cosas que antes no importaban. Se da cuenta que ya no sabe en qué estás pensando, qué estás sintiendo, a dónde te estás dirigiendo. Y esa falta de acceso, lejos de alejarlo, lo invita a acercarse. Pero esta vez, no desde el ego, sino desde la curiosidad genuina. Porque la mujer que ya no busca retener, pero tampoco se esconde, se convierte en un universo a descubrir, no en una historia repetida, no en una espera eterna. Y él, por primera vez, siente que no basta con prometer. Tiene que presentarse de verdad, sin excusas, sin máscaras. Y tal vez ese sea el inicio de algo que ya no se basa en el control, sino en el respeto mutuo. Porque cuando tú decides avanzar sin resentimiento y vivir con intención, no solo cambias la energía entre ambos, cambias tu estándar. Y ese nuevo estándar no se negocia, se sostiene, se honra, se vive. Una de las cosas que más desconcierta a un hombre es cuando una mujer comienza a elegir con conciencia, no desde el impulso, no desde el miedo, sino desde la claridad de saber lo que quiere y lo que no está dispuesta a volver a permitir. Porque hasta ese momento, él creía que tenía tiempo para decidir, para aparecer y desaparecer, para dejar cosas a medias, pero una mujer que ya no gira en torno a la espera, cambia las reglas sin decir una sola palabra. Y eso ocurre cuando tú dejas de tener miedo a estar sola y comienzas a tener miedo a perderte a ti. Porque ahí es donde te transformas. Ya no preguntas si te quiere, ya no mides tu valor por su presencia. Lo observas con ojos nuevos, no para juzgarlo, sino para entender si está en el mismo nivel emocional que tú. Y si no lo está, no te quedas a ver si cambia. Te vas con la misma calma con la que antes te quedabas. Louise Hay decía que cuando cambiamos nuestra forma de ver las cosas cambian. Y cuando tú cambias tu enfoque del otro hacia ti, recuperas poder. El foco ya no es él, ni lo que hace, ni lo que siente. El foco eres tú, tus proyectos, tu paz, tus límites. Porque el amor nunca debe doler más de lo que construye. Nunca debe exigirte que te encojas para caber en una relación que no te expande. Y cuando él percibe eso, cuando ve que no hay enojo en tu distancia, sino serenidad, se rompe una fantasía, la de que siempre estarás, porque ahora sabe que no puede dar por sentado lo que no se ganó, que tu compañía es un privilegio, no una garantía. No necesitas explicarlo. Tu forma de actuar lo dice todo. Ya no estás esperando señales, ya no analizas mensajes, estás viviendo. Y esa energía viva, auténtica, presente, es más poderosa que cualquier estrategia, porque no estás intentando ser deseada, estás habitando tu vida. Y desde ahí, las cosas se ordenan solas. Lo que no suma, se va. Lo que no vibra contigo, se apaga. Y lo que está listo para caminar a tu lado, se acerca. No porque lo pidas, porque lo invitas con tu ejemplo, porque tu presencia ya no está disponible para quien no sepa sostenerla. Cuando una mujer se alinea con su paz interior, no hay necesidad de advertencias ni de demostraciones. Su energía comunica todo. Ya no es la que insiste, la que espera explicaciones, la que se aferra a promesas rotas. Es la que observa con calma, la que siente desde un lugar más profundo, la que no necesita cerrar nada porque ya entendió todo. Y esa serenidad desconcierta, porque es rara, porque no busca convencer, ni presionar, ni ganarse el cariño de nadie. Muchos hombres confunden silencio con indiferencia, pero lo que están viendo es presencia consciente. Una mujer que no responde desde la herida, sino desde la madurez, que ya no busca ser rescatada, porque se ha rescatado a sí misma. Y eso no es frialdad, es evolución. Louise Hay nos enseñó que cuando tú decides tratarte con amor, el mundo no tiene otra opción que adaptarse a esa nueva frecuencia. Y es que cuando una mujer se vuelve coherente entre lo que piensa, siente y hace, su sola presencia impone un nuevo tipo de respeto.
Ya no estás negociando tu valor, estás viviendo desde él. No hace falta levantar la voz ni marcar territorio. Solo hace falta saber quién eres y actuar en consecuencia. Porque el respeto más sólido no se exige, se inspira. Y cuando él lo percibe, algo dentro de sí cambia. Ya no te ve como una mujer que necesita que la elijan, te ve como una mujer que ya se eligió, y ahí ocurre la diferencia. Porque el deseo genuino no se activa con insistencia, sino con coherencia emocional. Cuando tú ya no pones tu autoestima en juego, cuando dejas de medir tu valía por su atención, él deja de ser el centro de la historia. Y tú comienzas a escribir la tuya con más verdad. Lo que hace que un hombre se sienta atraído de forma profunda no es lo que haces para retenerlo, sino la claridad con la que decides no retener a nadie que no sepa sostenerte. No por orgullo, por dignidad. Porque aprendiste que tu amor es valioso, pero no está disponible para quien no sabe cuidarlo. Y cuando esa verdad se convierte en tu forma de caminar por la vida, ya no necesitas validación, la atraes. Porque una mujer en paz no se vuelve invisible, se vuelve inolvidable. Hay un momento en el que él se da cuenta de algo que nunca imaginó. Ya no tiene acceso a ti. No porque lo hayas bloqueado, ni porque estés tratando de castigarlo, sino porque ya no te encuentra en el lugar emocional donde antes estabas. Y eso, para un hombre que contaba con tu presencia segura, se siente como perder algo que nunca entendió del todo, hasta que ya no lo tuvo. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es una evolución silenciosa, una acumulación de momentos donde tú fuiste dejando de esperar, de justificar, de insistir, hasta que un día, simplemente, ya no estás. Estás en tu mundo, en tu proceso, en tus decisiones, y ahí él comienza a recordar. No los momentos más intensos, no las conversaciones más largas, sino tu mirada cuando escuchabas en silencio, tu gesto cuando algo te dolía, pero decidías no hablar, tu forma de retirarte sin hacer ruido. Louise Hay hablaba del poder de la sanación emocional como un acto íntimo, no visible, pero profundamente transformador. Y cuando una mujer sana esa parte que solía engancharse con quien no la veía, empieza a caminar diferente, no más rápido, no más fuerte, solo más libre. Él no entiende por qué, pero empieza a sentir la diferencia. La conversación ya no fluye igual. Tus respuestas son claras, pero no urgentes. Tu voz es suave, pero firme. Ya no estás buscando reacciones. Estás viviendo desde tu centro, y eso es lo que más lo impacta, que sin hacer nada especial, tu distancia dice todo lo que él antes no quiso escuchar. No hay necesidad de publicar frases de empoderamiento, ni de anunciar tu transformación, porque tu energía habla por ti. Habla en tu mirada, en tu rutina, en cómo ahora eliges desde un lugar donde no hay carencia, solo conciencia. Él se enfrenta a una mujer que ya no lo necesita para sentirse plena. Y justo por eso empieza a necesitarte él. Pero tú ya no estás esperando que lo entienda. Porque comprendiste que el amor real no se mendiga, ni se explica. Se reconoce, se honra. Y si él no supo hacerlo en su momento, lo más maduro, lo más amoroso que puedes hacer por ti, es seguir avanzando, sin pausa, sin resentimiento, solo con la certeza de que nunca estuviste perdiendo a un hombre. Estabas ganándote a ti. Una mujer que sabe soltar no lo hace porque le dejaron otra opción. Lo hace porque eligió priorizar su bienestar emocional sobre una historia que ya no la nutría. Y eso no siempre se entiende desde fuera. Muchos piensan que es frialdad, que es desinterés, que ya no siente. Pero lo que en realidad sucede es que ha llegado a un punto donde su paz vale más que cualquier justificación pendiente. Cuando decides cerrar una puerta sin escándalo, sin buscar culpables, sin la necesidad de que el otro lo entienda, estás dando uno de los pasos más valientes que existen. Estás diciéndote a ti misma, no me voy porque no valga. Me voy
porque ya entendí lo que valgo. Y esa decisión, tomada desde la serenidad y no desde el dolor, tiene un poder inmenso, no porque afecte a él, sino porque transforma a quien la toma. Louise Hay hablaba de la libertad que nace cuando dejas de atarte a lo que no fluye. Y muchas veces, el vínculo que más nos cuesta soltar es ese que nos mantiene atrapadas entre el deseo y la duda, entre la promesa y la ausencia. Pero llega un día en que ya no puedes más con las migajas emocionales, no porque estés cansada del otro, sino porque por fin estás lista para dejar de traicionarte a ti. Y cuando lo haces, lo que parecía imposible empieza a ocurrir. Te das cuenta de que tu mundo no se termina, que no te mueres por dejar ir, que no pierdes nada que realmente necesitabas. Al contrario, empiezas a recuperar espacios internos que habías abandonado. Vuelves a ti, y esa vuelta, aunque sea silenciosa, se nota en todo, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo ya no te apuras por volver a conectar con nadie más. Él, desde lejos, lo percibe. Aunque no lo entienda, aunque no lo diga, hay algo que lo inquieta, porque tú ya no estás donde él esperaba encontrarte. Ya no reaccionas igual. Ya no estás disponible para sus tiempos, sus silencios, sus regresos a medias, porque ahora tienes los tuyos, porque ahora no estás poniendo tu vida en pausa para ver si él decide estar. Y lo más fuerte de todo es esto: tu distancia no es una estrategia, es una consecuencia de tu proceso, de tu crecimiento, de tu dignidad emocional. Y cuando él, tarde o temprano, vuelva la mirada buscando esa versión de ti que solía quedarse, encontrará a una mujer nueva. No cambiada por él, sino reconstruida por ella misma. Y esa, justamente esa, es la versión que ya no se conforma con mitades. Cuando una mujer aprende a estar bien consigo misma, algo en su mirada cambia. Ya no busca llenar vacíos con compañía, ni distraerse del dolor con atenciones a medias. Aprende a estar sola, sin sentirse sola. Y esa capacidad, tan poco común, es la que la vuelve profundamente atractiva. No porque esté actuando indiferente, sino porque ha dejado de poner su valor en manos ajenas. Hay algo que los hombres detectan, aunque no sepan nombrarlo, cuando están frente a una mujer que ha hecho las paces con su soledad. Se sienten desafiados, porque ya no basta con aparecer de vez en cuando o con decir lo correcto. Esa mujer no se impresiona con palabras bonitas, observa, siente, mide la energía, no los gestos vacíos. Y si algo no le suma, no insiste. Louise Hay hablaba del diálogo interno como el origen de todo lo que manifestamos. Y cuando ese diálogo deja de ser un discurso de carencia, de espera, de necesidad, la vibración cambia. Ya no piensas en términos de le gusto o me elegirá, sino en esto me nutre, esto honra lo que soy. Y ahí, sin darte cuenta, dejas de atraer desde la necesidad y comienzas a atraer desde la abundancia emocional. Él, entonces, ya no siente que te tiene asegurada. Ya no sabe exactamente cómo llegar a ti, porque el camino que antes recorría con facilidad, ahora requiere profundidad, requiere autenticidad. Ya no estás disponible para el juego superficial, no porque estés a la defensiva, sino porque ahora sabes lo que te mereces. Esa transformación no necesita ser explicada, se transmite, se respira, estás más presente que nunca, pero no te entregas a cualquiera. Te has convertido en una mujer que no ruega, que no convence, que no se acomoda. Una mujer que permite que la conozcan, sí, pero no a costa de su paz. Y eso, sin que tú lo digas, lo obliga a replantearse todo, porque por primera vez comprende que si no está listo para ofrecer algo real, va a perderte sin escándalo, no por frialdad, sino porque simplemente elegiste estar en un lugar donde te vean, sin que tengas que gritar. Esa es la diferencia entre alguien que busca atención y alguien que irradia presencia. Tú no necesitas llamar la atención, tu presencia ya dejó una marca, no por lo que hiciste por él,
sino por lo que decidiste hacer por ti. El mayor acto de amor propio no siempre es decir te amo, sino saber cuándo decir me elijo. Y muchas veces ese momento llega en silencio, no porque ya no sientas, sino porque por fin aprendiste a sentirte a ti antes que a los demás. Es ahí donde ocurre la verdadera transformación, no en el conflicto, no en la pelea, sino en esa decisión íntima de no seguir entregándote donde no eres cuidada. Cuando una mujer toma conciencia de su valor, no necesita cerrar ciclos con discursos, ni obtener una última explicación. Aprende a reconocer cuando algo ya no vibra con ella y suelta. No desde la resignación, sino desde la sabiduría. Louise Hay lo decía claro: lo que piensas de ti es mucho más importante que lo que otros piensen de ti. Y eso, aplicado al amor, lo cambia todo. Ya no te preguntas si vas a perderlo. Te preguntas si perderte a ti misma por quedarte valdría la pena. Y cuando la respuesta es no, ya no hay vuelta atrás. No porque tengas algo que probar, sino porque ya no tienes nada que mendigar. Dejaste de buscar confirmaciones. Comenzaste a construir certeza desde dentro. Y ese cambio, profundo, firme, real, lo perciben todos, incluso él. Porque la mujer que una vez esperó, que aguantó, que sostuvo, ya no está. En su lugar hay una mujer nueva, tejida con paciencia, con dignidad, con decisiones. Una mujer que no se endureció, pero que ya no se rompe. Que puede amar, pero no desde la necesidad. Que puede dar, pero no desde el olvido de sí. Esa mujer no teme soltar, porque entendió que lo que es auténtico no necesita ser perseguido, que el amor verdadero no se sostiene con sacrificios, sino con presencia recíproca, que quien te ve de verdad no te deja confundida, y quien no sabe quedarse no merece que tú te pierdas. Así que si estás en ese punto donde el corazón duda, pero tu alma ya sabe, confía en ti. No temas dejar ir lo que no fluye, porque muchas veces en ese acto de soltar es cuando por fin te encuentras. Y es también cuando comienzas a atraer desde un lugar nuevo, no desde la espera, sino desde la certeza de que ya eres completa. Ese es el punto en el que todo cambia, no porque él lo entienda, sino porque tú lo decidiste. Y cuando decides desde el amor propio, no hay pérdida que duela más que el orgullo de haberte elegido. Dejar ir no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva versión de ti. Una en la que ya no esperas ser elegida, porque ya tomaste la decisión más importante, elegirte tú. Y es ahí, en ese gesto silencioso, donde se revela tu verdadero poder. No por lo que dejas atrás, sino por lo que ahora estás dispuesta a recibir. Si esto tocó una parte de ti, escribe en los comentarios: hoy me elijo y no miro atrás. Suscríbete si quieres seguir recordando lo que el mundo a veces te hace olvidar, que no viniste a entregar todo para quedarte vacía. Viniste a compartir tu plenitud con quien sepa sostenerla.